Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos y bienvenidos sean una vez más a Compartiendo Cine. El día de hoy pues nos están viendo un poco diferente, estamos ahí haciendo unas mejoras, todavía no queda al 100%, pero esperemos que dentro de poco tiempo, poco a poco vayamos mejorando la manera en que pueden visualizar y quizás hasta escuchar esto, ¿no? Pues bueno, una vez más conmigo está Félix. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, contentos de estar en un capítulo más de Compartiendo Cine y recordándoles que una película con la cual compartimos las experiencias de ver la película, las expectativas, lo que disfrutamos y hasta lo que nos frustró de la película, la hace que se multiplique el gusto de verla. Bien, pues bueno, sin más, comenzamos con la película que tenemos preparadas para hoy. Quizá ya vieron en el título cuáles son, pero bueno, la película con la que vamos a iniciar se llama Muerte al Verano. Es una película mexicana que estuvo en su momento, se tuvo su estreno en el Festival de Cine de Morelia y hace unas semanas tuvo su estreno comercial en salas de cine mexicana. Entonces, queremos hablar de esta película que viene de Nuevo León, ¿no? De Monterrey, Nuevo León. Muy bien. Félix, pues, ¿qué nos puedes decir de esta película? Un poco el contexto. Es una película grabada en Monterrey, Nuevo León, en un contexto de que es una ciudad industrial y que hay una zona que hace tiempo que ya no funciona como zona industrial. Es decir, ahora ya tiene otra funcionalidad. Y esto en el contexto del mundo actual, en un mundo global, en un mundo donde las inversiones fácilmente se mueven de una zona del mundo a otra, donde hay un desarrollo tecnológico que hace que procesos completos que ocupan mucha gente dejen de funcionar. Y además, si vemos el contexto político, donde la manera en que se va organizando la política hace que se muevan esos entornos, entonces aparecen de repente zonas con mucho desempleo, donde toda una comunidad, grupos de gentes importantes no encuentran empleo y cómo reorientar su fuerza de trabajo. Vaya, en años recientes, lo que en Estados Unidos se conoce como el cinturón del óxido, que son varios varios estados y ciudades que durante una época eran el empuje industrial, con cambios tecnológicos, donde aparecen robots y donde se mueve la industria hacia, principalmente Asia, con las maquiladoras en China y en esta zona, hace que se apague este sector industrial, aparezca mucho desempleo y muchas personas ya no encuentren la manera de recuperar su estilo de vida porque tienen que aceptar otros trabajos o irse a áreas para las cuales no se habían capacitado y batallen mucho para adaptarse. Pero esto también ocurre, por ejemplo, en lo que eran los países de la Unión Soviética cuando se disuelve. Entonces había áreas muy bien de una vocación industrial muy definida que de la noche a la mañana ya no tuvieron esa actividad. Entonces aparecen esas como fantasmas. Este es el entorno, el escenario donde ocurre la historia, ¿no? Es una ciudad donde hay grandes edificios semiabandonados porque ha dejado de haber actividad industrial y donde 4 adolescentes, bueno, principalmente 3 de ellos, están viviendo su transición en esa etapa de la vida, de la quizás pubertad hacia una etapa más madura. Viven en este entorno de incertidumbre laboral y de a qué se van a dedicar y cómo están las cuestiones. Nos parece todavía como una situación así surrealista, ¿no? Como que están viviendo dentro de una burbuja, dentro de un entorno más agresivo, más hostil, pero que ellos encuentran la manera de abstraerse de este mundo con sus actividades, ¿no? Y que esto me lleva a pensar
que esta película pudo haber ocurrido en alguna ciudad de Estados Unidos, en alguna ciudad de la Europa del Este, o en alguna ciudad de Asia que haya sufrido por estos cambios, ya sea por lo económico, lo político o lo tecnológico. Bien. Bueno, creo que esto que mencionas va muy, muy de fondo en la película. O sea, creo que realmente la película es básicamente es un comic of age. O sea, es una historia que va como del aprendizaje de, no sé, pasar en este caso de adolescente a adulto. Y también está mezclado con un drama romántico, ¿no? Entonces, tiene esos elementos y aparte tiene algunos tintes de un poco sátira, comedia, muy aderezado, pero en general creo yo como un comic of age, siento que le falta algo de sustancia, o sea, no sé cómo expresarlo porque no logro involucrarme así a la totalidad con todos los personajes. Hay destellos de alguno de ellos, sobre todo de los protagonistas, pero al mismo tiempo los que están de apoyo o de personajes secundarios están como muy desdibujados, de hecho parecen como una caricatura de un personaje. Entonces me parece extraño que una película que se venda así, tan grande, de repente se sienta así como, sobre todo el inicio, y voy a empezar por eso, ¿no? De repente, cuando tú inicias a ver una película, hay un momento donde te engancha, ¿no? Y creo yo que el inicio de esta película te engancha de una manera muy rápida. Creo que eso es muy hábil. El problema es que también el inicio te genera una expectativa de lo que te vas a encontrar más adelante, ¿no? Entonces, todo lo que planteas en el primer acto y vas desarrollando conforme al segundo acto, en donde vendría a ser el clímax, que es en el tercer acto, donde todos estos conflictos se solucionan o quizá crecen aún más y se convierte en un caos o lo que sea, siento yo que generan cierta expectativa de algo más grande que nunca llega. O sea, estás esperando que llegue algo y por lo menos a mí me dejó así como, bueno, ¿y qué más hay, no? Y pues básicamente, y sin afán de hacer como algún tipo de spoiler, la historia va pues de unos chicos que tienen una banda de rock que es enfocado más a un género muy específico del rock, que es el metal. Entonces, ellos les llega una oportunidad de abrirle a una banda muy famosa de ese género. Entonces, ellos creen que al abrirle a esta banda van a llegar al estrellato, ¿no? Es como su boleto de salida al estrellato, porque pues ya llevan mucho tiempo intentando como pegarla con la banda. Pero suceden dos cuestiones. Uno, el vocalista de la banda renuncia a unos cuantos días de que sea la presentación. Y dos, su hermano que está en coma recibe la visita de su novia y la novia se queda a vivir un tiempo en la casa donde él vive junto con sus papás. Y pues no se llevan muy bien, ¿no? Ellos dos. Y a eso voy un poco, ¿no? De repente creo yo, en cuestión de guión, que llega a caer como en lugares comunes en el sentido de que desde que tú ya ves a estos dos y que le empiezan a dar carrilla de que, está bien buena la novia de tu hermano y que no sé qué, y que él dice, ay, no, me cae bien mal, ya sientes, o sea, ya por lo menos yo no sé, digo, otro espectador a lo mejor no lo alcanza a ver, pero por lo menos yo digo, ay, a lo mejor y se enamora, ¿no? Y sí termina pasando, ¿no? Entonces termina siendo el comic of age, va tornándose a un drama romántico en sentido de que este amor se vuelve como un poco más imposible. No quiero decir que suceda al final, pero todo esto que les conté pasa yo creo que en los primeros 15 a 20 minutos de la película. O sea, realmente no les dije nada relevante de la trama. Pero vaya, el hecho ahí, uno es como
pues ya sabes para dónde va. Entonces, muchas veces cuando ya sabes para dónde va la historia, a veces lo rico es el camino, ¿no? Cómo llegan. Pero aquí también el camino tampoco se me hace así como muy grandioso. Entonces, siento que algo falta que quizá no puedo expresar en la totalidad, pero creo yo que tiene que ver mucho con el trabajo de los personajes y el desarrollo de los personajes, qué es lo que aprenden y cómo lo aprenden, ¿no? Bien, antes de entrar yo a esto, resaltar en el entorno, qué es lo que a mí me gusta de esto, es que hay un polo de desarrollo del cine que es Monterrey. Eso da gusto que haya zonas donde haya producción, y resaltar quienes participan en esto. Es el primer trabajo del director Sebastián Padilla, quien es, al parecer, un diseñador de profesión, y resaltar dos elementos que le aportan mucho valor a la película. Uno es el guionista, que es, ahorita les digo su nombre, es Alejandro Aldrete, que ya tiene aproximadamente una década trabajando en la industria. Él ha colaborado con perdón, el nombre de Diego Enrique Osorno. Diego Enrique Osorno es un periodista que ha incursionado en el cine en documental y ya tiene algunos trabajos sobresalientes. Él tiene una serie documental que es 1994, habla del entorno económico y político de ese año, y su trabajo, uno de los más recientes, es Vaquero de Mediodía, que es un documental sobre un escritor, poeta, que desaparece y genera un mito en esta desaparición. Bueno, Aldrete colabora con él, es en la producción, o sea, está muy involucrado en producciones desde hace mucho tiempo. También debutó si no me equivoco, en 2011 como director de un largometraje. Colaboró con Cuarón en el documental Hacia Roma, que es donde Cuarón habla de la parte creativa de cómo se hizo la película Roma. O sea, está muy involucrado en el trabajo en cine y es el guionista de este trabajo, ¿no? Entonces habla de quienes colaboran para lograr esta producción. Y el otro elemento que me parece que le aporta mucho, bueno, antes este mismo Aldrete tiene ya un trabajo premiado que es La Muñeca Tetona, que es codirector de Diego Enrique Osorno, de este cortometraje que en 2017 destaca y gana premios, y pone en el mapa a Diego Enrique Osorno como cineasta, y a partir de ahí se viene desarrollando. Bien, el otro elemento que le aporta valor desde mi punto de vista es la actriz, la protagonista, porque es uno de los elementos que yo quisiera que nos sorprendiera. Ana Valeria Becerril, quien viene de hacer un trabajo interesante con Las Hijas de Abril, que fue seleccionada en Cannes, premiada en Cannes, y le otorga a esta misma actriz un Ariel en 2018. O sea, viene de un trabajo importante, le aporta algo de notoriedad a este trabajo, y es una actriz que desde mi perspectiva podemos estar viendo el inicio de una actriz importante en México. Entonces son dos elementos que desde los colaboradores le aportan mucho valor, adicional a lo que ya mencionaba, que es para mí de gusto y tener mucho interés en seguir qué se está haciendo en Monterrey, ¿no? Por supuesto. Yo voy a aprovechar aquí un mini momento para hacer un anuncio. El anuncio es rápido. Ahorita que estabas mencionando a los actores, en este momento lo más seguro es que si lo buscan ahí en YouTube o incluso en la página de Facebook, ya va a estar disponible una entrevista que tengo con Joshua Okamoto y Ana Valeria Becerril acerca de esta película. Nos platican un poco como de su experiencia, cómo llegaron al casting, cómo se enteraron del proyecto y algunas anécdotas dentro del proyecto, ¿no? Pero bueno, regresando a la película, en cuanto a la dirección, ya hablé un poco del guión y de algunas cosas que no me gustaron. En sí, la película
me pareció que tenía cosas muy interesantes, pero no llegué a conectar así fuertemente con ella. Pero aún así, creo que se puede destacar varias cosas. Creo que en cuestión fotográfica y dirección, que creo que es una mancuerna que siempre va como muy de la mano, hay elementos que me llaman la atención. Por ejemplo, hay unos momentos donde nuestro personaje como que tiene, como que llega o que consigue ciertas cosas y entonces justo esos momentos los ilumina en ese momento de manera diferente. Y ahí me gustaría saber, igual quizá ya hablaríamos con el director en algún momento, pero me gustaría saber si aparecen como unas barras de luz como incandescente alrededor. No sé exactamente eso qué significado le quisieron dar. Yo lo interpreto un poco como el éxtasis o la emoción del momento, ¿no? Pero igual y significan otra cosa o están ahí nada más como puro apartado estético. Pero no estoy seguro, por lo menos yo no pude descifrar así a primera vista si esas barras de luz eran, las ponían ahí y son reales o son generadas artificialmente, ya sea en efectos de postproducción y efectos especiales o algo así, ¿no? Que creo yo que si fueran efectos especiales están muy bien hechos y si no, pues me gustaría saber cómo hicieron para que aparecieran ahí, ¿no? Ese es un tema que me llamó mucho la atención. Y el otro tema es cómo retratan la ciudad de Monterrey. Creo que, y hablando un poco de esto que mencionas de lo que se está haciendo en las ciudades que no es la Ciudad de México, que no es el Distrito Federal, ¿qué retratos hay de la ciudad, no? Porque ya sea consciente o inconscientemente, siempre hay un retrato de la ciudad que queda ahí marcado, ¿no? Entonces, creo yo, por ejemplo, y contraponiéndola con otra película que fue muy popular hace unos cuantos meses, que es Ya no estoy aquí, que tiene un retrato de la ciudad, de Monterrey, muy, muy fuerte, que es un retrato de unos años anteriores, ¿no? En la época del sexenio de Felipe Calderón, donde se desató mucha violencia, etcétera, ¿no? Entonces, ves ese retrato de la ciudad y lo ves desde el lado, eh, pues, más del barrio, ¿no? Y creo que aquí estamos en un plano medio, porque tenemos que entender que como toda ciudad tiene varias caras y tienes varios puntos de vista, ¿no? Creo que el punto de vista que elige el director de La Parra para Ya no estoy aquí tiene mucho que ver con... Bien, en lo que Caleb se recupera, y quiero retomar el que les venía comentando, que a mí me parece que la película es como unos adolescentes se crean su burbuja para lograr subsistir en este entorno de hostil y cómo lo logran. Es decir, al menos la película nos muestra esta situación que ya menciona Caleb. Yo la ubico la película probablemente alrededor de 2010, que en ese sentido sería paralela a la película que menciona Ya no estoy aquí. Es decir, hay un entorno muy violento, pero este entorno parece ser que no los afecta directamente. Es decir, los vemos caminar por la calle y ver muertos, los vemos ver en un entorno de narcotráfico, pero ellos como que pasean por ahí sin que los afecte directamente, más que como si cruzaras el río y te salpicara un poco de agua, y les salpica un poco de sangre, resultado de estos muertos alrededor, pero siempre como algo que no los toca directamente, está ahí un poco de fondo, y ellos logran, de acuerdo a sus intereses, aislarse, ¿no? La patineta, su música y el despertar una especie de un amor erótico sexual pero platónico de este personaje femenino que aparece en su entorno, los erotiza a los tres y les despierta esa fantasía, al mismo tiempo para uno de ellos prohibida porque es la novia del hermano,
pero también le despierta los sueños eróticos y el interés y se empieza a enamorar de ella de manera entre discreta, secreta y como reforzándola o intentando verla como una amistad. Creo yo que están estos elementos presentes. Yo la vería como una manera de recordar esa etapa cuando vivimos esa adolescencia, donde todos de alguna manera hay motivos muy fuertes, o sea, estás despertando la sexualidad y te llama poderosamente la atención. Buscas actividades que te diviertan o te atraigan. En este caso, la música es también muy poderosa. ¿Cuántos adolescentes no quieren ser estrellas de rock y eso los lleva a tocar un instrumento, formar una banda, etcétera? Y cantidad de ellos se refugian también en la patineta, ¿no? Es la etapa en que la dominan, hacen suertes y parece que es de esa etapa, ¿no? Pocos al crecer y pasar esta etapa siguen usando la patineta. Muchos también dejan este género de música y pasan a otra música como más adaptada a la sociedad. Y esto lo vemos es esta etapa que creo yo que a muchos nos lleva a recordar ese momento y eso creo yo que es el vínculo que puede darnos de simpatía con los personajes, ¿no? Que están viviendo esta transición y de alguna manera la sufren, la disfrutan, pero también me da esa sensación de que te genera un entorno un poco abstracto, mágico. Yo también no entendí ese código de esas barras de neón. Todavía me pregunto qué me quisieron decir o por qué están ahí. Sí. Ojalá nos den alguna pista para descifrar ese código. Lo que sí entiendo es que sí nos marcan como que el trasfondo de muertos, de narcotráfico, de un paisaje como de post-apocalíptico, como que es a propósito para crearnos ese entorno de la música. Lo que sí a mí me despertó siempre el interés de que en algún momento los iba a ver tocar música. Y yo decía, o nos van a pasar un segmento de cuando abren el concierto, pero eso nunca llega, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte de cómo vi yo la historia es lo siguiente: es un grupo de adolescentes con su patineta y sus instrumentos musicales y se les da la oportunidad de participar en la apertura de un concierto de Necrosis y a partir de ahí arranca la historia. Incluso hay un conteo regresivo. Si empiezan el día 10, 9, etcétera, y empiezan a enfrentar toda una serie de problemas para estar listos para ese concierto. Y cómo los van enfrentando y superando uno a uno. Esto es lo que el hilo narrativo de cómo nos lleva esta situación. Y aparentemente el objetivo es lograr estar en ese concierto porque puede representar para ellos, y así lo entienden, el inicio de una carrera como estrellas de rock. Pero paralelo a esto hay un drama familiar, o sea, un hermano enfermo en estado vegetal y que está la pregunta de si va a despertar o no. Claro. Y al final estas dos cosas se mezclan para resolver el clímax de la película. Bien. Bueno, ahora sí creo que ya estoy de vuelta después de un largo proceso. Espero no se haya escuchado muy fuerte. Pues mira, nada más como intentando conectar lo que estaba diciendo antes con lo que acabas de decir, y es en cuanto al retrato de la ciudad, me parece que hay unas pinceladas sobre eso que tú mencionas que están como muy puestas así como en el fondo, ¿no? Y esto puede prestarse a muchas interpretaciones. Al final de cuentas, creo que el cine, como en la parte artística, siempre todo lo que pones en la pantalla puede ponerse por una razón muy específica. El director podrá tener su razón para ponerla, pero las interpretaciones pueden ser interminables, ¿no? O sea, yo puedo ver como estas dos, esta separación tan grande que existe en Monterrey entre la clase alta y la clase baja. O sea, Monterrey es un lugar pues donde se mueve mucho dinero, incluso el estado de Nuevo León siempre ha sido así como un lugar, ¿no?, de las ciudades y de los estados donde más se produce, hay gente muy rica, etcétera.
Pero también tiene esta otra cara, ¿no? Y también, pues tienen muy cerca alrededor no solo ciudades, sino estados donde ha habido y todavía hay mucha violencia, pero de repente está como muy segmentada, ¿no? Digo, no he tenido la oportunidad de ir a Monterrey, pero ni conocer, ni vivir ahí, pero sí sientes por todo lo que ves y por lo que escuchas, como esta separación de esta clase más marginada y una clase como más acomodada, ¿no? Y Pero, ¿tú lo ves en la película eso? ¿Qué es lo que ves que te representa eso que dices? a lo que voy a eso es cómo y por eso hago la conexión, por ejemplo, con la película de Ya no estoy aquí, ¿no? Que es el punto de vista de la clase, podríamos decir, más marginada, ¿no? Viven en los barrios, ven la muerte de cerca y ven todo, ¿no? Y de este otro lado, si bien no son personas acomodadas, se ve como que son clase media o algo así, pero sí viven como ya en una burbuja un poco diferente donde sí puedes ver ahí los muertos, sí puedes ahí ver las cosas, pero no las ves de frente, ¿no? Entonces estás como un poco alejado de eso. Entonces, si bien igual no significa que así sea o esté puesto de esa manera, yo lo interpreto así. De que tenemos unos personajes que están viviendo en su mundo, que están, que tienen sus sueños de querer salir, de triunfar y lo que sea, pero están muy alejados de la realidad de lo que en verdad está pasando dentro de su entorno, ¿no? Y a pesar de que la ven y ahí están los cadáveres y todo eso, es como ellos están viviendo en su propia fantasía, ¿no? De hecho, al principio de la película hay un elemento, no sé por qué lo sentí, igual no sé si tú lo percibiste, se sentía, no sé si decir fantástico, pero sí como que estaban como en un lugar como fuera de la realidad, ¿no? O sea, la sensación que da en algunos momentos, o sea, podría ser una ciudad cualquiera y no necesariamente Monterrey, o sea, es como una ciudad medio fantasmagórica, no sé cómo decirlo, pero sí entiendes, ¿no? O sea, te da esta sensación de irrealidad de la ciudad, ¿no? O sea, como que tiene estas partes donde parece como todo muy bonito, pero al mismo tiempo tiene este contraste de cosas tan grotescas. Y creo yo que tiene que ver un poco con esta interpretación que digo. No sé, ¿tú qué piensas? Lo que yo veo es un mundo adolescente que, como les pasa mucho a los adolescentes, o sea, se centran en algunas cosas que ellos les ayude a pues, vivir su vida de una manera más llevadera. Es decir, es difícil que un adolescente se interese en qué está pasando en la política, se abstrae de muchas cosas, pero sí se concentra en las cosas que a él le despiertan, digamos, emociones, intereses, que en este caso te lo dicen, son las patinetas, la música y, y el despertar erótico amoroso. Creo que ese es... pero también te da la sensación de que una vez que pasan esto, van a ir a enfrentarse a la realidad fuera de esa burbuja que se crearon, ¿no? Y no veo, al menos en la película, no veo elementos para hablar de clases sociales y demás, aunque puede hacerse la interpretación, ¿no? Claro. No, para nada. No hay elementos per se. O sea, porque no va de eso la película. Pero sí te dan pistas. Por ejemplo, todo el inicio de la película donde la narración en off te dice, mi mamá hizo esto y ya por eso no está, porque se la pasa trabajando. Y mi hermano y mi papá y y pues yo me abstraigo haciendo esto, yo soy ¿no? adolescente y... Sí, entonces habla como de esta, incluso puede también tener esta como problemática social que tampoco se desarrolla, pero está así como nada más una pinceladita de cuando pues los hijos están solos, ¿no? Sí, también un poco y porque pues todos tienen que trabajar para mantener, porque pues están en una ciudad
No sé qué tan cara sea, pero pues tienen que pagar todo y encontrar la manera de sobrevivir, ¿no? Y pues el chico pues no se ve que viva mal, la casa se ve que es una casa amplia. Entonces, hay cosas ahí que tú puedes encontrar en cómo es, cómo vive. Ah, por ejemplo, cómo está retratado, y por eso pongo como contrapunto el personaje principal de Ya no estoy aquí. Cómo vive, cómo es su casa, cómo son los barrios donde normalmente transcurre su vida, etcétera, ¿no? Pues sí, yo en resumen diría que es un paseo por un periodo breve en un grupo de adolescentes que se entusiasman en abrir un concierto de rock y te cuenta ese breve periodo en lo que se plantean esa meta, los obstáculos que van teniendo, paralelos a un drama familiar de un enfermo que no sabe si se queda vegetal de por vida o despierta, ¿no? Y cómo entrelazan estos aspectos paralelos. Pues a quien la vaya a ver, porque también todavía no se estrena, es uno de No, los... sí, ya se estrenó este fin de semana. Ah, bueno. Bueno, cuando la primera vez que yo escuché no se había estrenado, era una de las cosas de las cuales me sentía una satisfacción, un gusto, una vanidad particular de poderles comentar esta película antes de que saliera a estreno. No lo vamos a lograr, pero aún así creo que va a llegar a buen tiempo esto. Anticipar un poco una película que va a empezar a circular en carteleras. Eh, ¿Qué pudieran encontrar en ella? Es esto, un viaje en una etapa de los adolescentes que tienen mucho interés en la música, en la patineta y tienen un despertar muy poderoso, erótico y sensual en situaciones no muy adecuadas, como nos suele pasar a muchos, de que cuando empieza a despertar no es en el mejor entorno ni con la persona más ideal, pero pues es lo que le toca a cada quien, ¿no? Claro. Yo nada más quisiera abordar un pequeño detalle antes de cerrar. Y es el tema de lo que mencionabas acerca de la actriz Ana Valera Becerril. A mí me tocó ver la película anterior que mencionaste, Las hijas de Abril, y me parece que ahí hace un papelón. Y en esta película debo decir que es creo que de lo más destacable que hay en general. O sea, no estoy diciendo que todos actúan mal, todos actúan bien, pero es que ella desprende un carisma tan natural y tan único en la pantalla que hasta tú como espectador te puedes enamorar de ella, ¿no? Creo que es algo muy natural de la actriz. Creo que sí sería interesante verla interpretando otro tipo de papeles en otro tipo de circunstancias. Creo que aquí lo hace bastante bien y cumple. Muy bien, de acuerdo. Bien, pues si no hay nada más, yo creo que con esto cerramos Muerte al Verano, esperando que si les interesa algo que dijimos, la vean, apoyemos al cine mexicano y sobre todo una película que está hecha en otra ciudad muy grande, que es Monterrey. Bueno, pasamos a la siguiente película que tenemos preparada el día de hoy. Esta película se llama A Song, es una película taiwanesa de un director que ya está consagrado en el cine taiwanés y que creo que habla de cosas muy profundas y que creo que reflejan mucho la idiosincrasia del pueblo taiwanés. Creo que es una película que te lleva a muchas reflexiones. Pero bueno, no sé, ¿tú qué puedes mencionar de esta película, Félix? Eh, Bueno, primero ubicar un poco el contexto. Primero yo diría que esta es una película muy atemporal, es decir, cuenta una historia que en particular ocurre en Taipei, en Taiwán. Es una familia, digamos, de clase media básica, es decir, tienen casa, trabajo, sus hijos, uno de ellos va a la universidad, o sea, habla de, están, digamos, muy arriba de lo que en algunos lugares se consideraría línea de pobreza. Y habla de una familia, 4 miembros, papá, mamá, 2 hijos, y que llegan al momento clave de tomar decisiones importantes y te hablan qué pasa
por las decisiones que toman. Y luego cómo la familia, cómo se desarrolla, cómo sufre los problemas y cómo sale adelante de esta crisis. Pero esta historia puede pasar en cualquier ciudad del mundo e incluso en cualquier época. Nos podemos remontar a 2000 años atrás y creo que podemos ver una historia similar, ¿no? Entonces yo la veo en un contexto muy atemporal que puede pasar en cualquier lugar. Y básicamente yo veo aquí, lo interpreto de esta manera, una historia muy universal es el hijo pródigo que está en la Biblia. Entonces me da la impresión que el director, que también es guionista, dijo, a ver, esta historia del hijo pródigo, ¿cómo sería actualmente y en una familia fuera del contexto que nos plantea la Biblia? La Biblia nos plantea como una familia muy bien acomodada, con tierras y demás, 2 hijos, uno decide irse y digamos el mal camino, otro por el buen camino y tal. Entonces, ¿aquí qué sería? Pues igual, nada más que aquí aparece la mamá, en la Biblia no aparece. Entonces aquí aparece la mamá jugando un rol importante, el papá, el hijo descarriado, el buen hijo, y las decisiones que van tomando, qué giros van dando, y al final, un final parecido al del hijo pródigo con el padre. Bueno, aquí, perdón a los que les puede ser un spoiler, pero al final hay de alguna manera se arreglan las cosas entre el padre y el hijo, ¿no? Después de haber pasado por muchas cosas. Entonces, yo lo vería como una interpretación muy libre de este esquema básico de el hijo pródigo, en un drama entre 2 personajes que es el padre y el hijo, cómo viven en un conflicto y cómo logran superarlo. Claro. Yo veo esta película como una cosa que te lleva a pensar y creo que la puedo unir de alguna manera con la película de la que hablamos anteriormente, de Muerte al Verano, porque creo que tiene que ver algo con los arranques de la adolescencia y las decisiones que a veces uno toma de manera precipitada sin pensar. Y creo que uno de los temas de la película, porque creo que aborda muchas cosas, pero creo que uno de los temas centrales de la película es cómo las decisiones que a veces tomamos de manera acelerada y precipitada en cualquier etapa de nuestra vida, en este caso de un adolescente, pueden marcarnos de por vida, ¿no? Y no solo marcarnos a nosotros, sino marcar a gente que está alrededor de nosotros de manera, pues, de alguna manera que no tenían ellos nada que ver con la acción en sí, pero por ser cercanos a nosotros pueden terminar afectados por esa decisión, ¿no? En este caso, pues sí, vemos la historia que creo que el protagonista realmente es el hijo, que creo que se le dicen Azón o una cosa así, o sea, no voy a intentar. Es muy simple, todos los nombres empiezan con A guión, uno es Jo, otro es Ajao, A buen, y la mamá es así, rompe el patrón, ella es Queen. Sí, pues mira, no me voy a meter en nombres así, porque realmente no, lo mío, o sea, para mí como... Pero el hijo es Ajo. Ajo, y de hecho tienen un nombre muy parecido él y el hermano, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de otra cosa. El tema es que el Ajo es el protagonista, creo que en él se centra la mayoría del tiempo la película y es el que se va desarrollando y vamos viendo diferentes etapas de su vida. Pero una cosa que me llamó la atención y quiero resaltar por ejemplo, de lo que dije de la película anterior, siempre hay un momento donde una película te engancha, ¿no? Y en este momento creo que la película te engancha desde el segundo 1 y creo que eso es de una maestría fenomenal, o sea, ya te plantea una situación, o sea, ya desde el principio hay acción, ya hay peligro, ya te genera dudas, no sabes qué está pasando, te desconcierta, pero todo eso que plantea en tan solo una secuencia de unos escasos minutos al principio, a partir de eso, toda la película es el cimiento de todo lo que vamos a ver después,
porque es justo esa acción la que hace que se detone todo lo demás, ¿sí? Entonces, hay una cosita en el argot de los guionistas, o como una palabrita que le llaman el incidente incitador. Tiene otros nombres, pero el incidente incitador es el momento donde se quiebra lo que le llaman el status quo o el mundo ordinario, ¿no? de nuestro personaje, y lo fuerza a tomar decisiones, o es encaminado a ir a tener que hacer algo, o a ir a un camino donde no esperaba ir o no quiere ir, pero ya no le queda de otra, ¿no? Y en esta película realmente nunca vemos cuál es el status quo, en ningún momento vemos cuál es el mundo ordinario, porque desde el principio rompe, o sea, empieza con lo que vendría siendo el incidente incitador, y a partir de ahí va todo hacia adelante, pero a través de lo que vamos viendo hacia enfrente con el desarrollo de los personajes, podemos entender un poco qué hay detrás de ese primer momento que vemos en la película. Y debo decir que ir haciendo eso, ir construyendo eso, sin necesidad de flashbacks, incluso sin necesidad de una voz en off, pero que lo vayas entendiendo con las acciones de los personajes, con los diálogos que van diciendo uno a otro, con pequeñas frases, con miradas, etcétera, y vayas comprendiendo todo este mundo que había detrás de antes de este incidente, y que ha afectado en este nuevo mundo que se creó después de ese incidente. Me parece de una gran maestría. O sea, tanto el guión como la dirección te mantienen pegados a la pantalla todo el tiempo, siendo que es una película muy dramática. O sea, creo que creo que te lleva el corazón de un lado a otro, vas ahí con los personajes. Híjolas, yo creo que es una película que para aquellos que disfrutan este tipo de películas que te evocan sentimientos más fuertes, que no necesariamente tienen como finales muy felices, y que te pueden llevar a pensar ciertas cosas de cómo somos, cómo nos relacionamos, cómo se ve la vida, y sobre todo creo que refleja mucho cómo son las expectativas de los padres hacia los hijos, ¿no? Recuerdo hace poco que hablamos de una película, pero que esta era en China, pero creo que que tienen ciertas similitudes, porque Taiwán tiene cierta parte de la cultura china, porque incluso me parece que hablan el mismo idioma en mandarín. Y a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero creo que comparten ciertas cosas, y no estoy 100% seguro de eso, pero sí las comparten, ¿no? Hasta los 50 compartían la historia común. Sí, ¿no? O sea, sé que hay ciertas diferencias en sus líneas de tiempo y todo eso, pero sí han compartido mucho, y creo que sí, hay cosas arraigadas en la cultura, como por decir la gente que de repente de México se va a Estados Unidos. Todavía sí tienen cierta parte, ¿no? Aunque ya está medio mezclada con otras cosas, pero creo que puede estar así. Bueno, a lo que iba es una película que vimos que en el ciclo de los Oscar, que estaba nominada a los Oscar, ahorita la tenía aquí, se me olvidó, pero que habla de de esta presión que sienten los alumnos en cuanto a los estudios y todo esto. Creo que se refleja un poco aquí, aunque no está totalmente direccionada a eso, es cómo se sienten, o sea, cómo hay un hijo, por así decirlo, bueno y uno malo, o uno que eligió un buen camino y otro no, según las perspectivas de los padres, y cómo el hijo que parece que está tomando el buen camino tiene una presión muy fuerte, en cambio el otro hijo que parece que tomó el mal camino, pues realmente no se siente con esa misma presión. Y ahí hay un tema también que exploran de esta, no sé, como esta presión de los padres, como que los hijos sean perfectos, y por eso de repente rechazan mucho a este otro hijo que no cumple las expectativas que tanto social y como ellos como padres quisieran de él. Incluso
por ahí hay una frase que dice que no que no lo quiere, pero que es como una deshonra para él, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta cosmovisión que hay alrededor de la película, de cómo ven ellos el mundo y cómo ven ellos el cómo se tienen que criar a los hijos, que puede ser muy diferente al cómo se ve aquí en México, pues te deja ver un vistazo de un mundo que está muy lejos de nosotros, pero que ahí está, ¿no? Y que esta visión de este director que entiende muy bien eso, lo sabe reflejar muy bien, incluso aunque tú no vives ahí y tú no compartes esa cultura con las cosas que te va transmitiendo a través del desarrollo de los personajes y el desarrollo de la historia, pues vas entendiendo este contexto. Y por eso digo, me parece una maestría en varios aspectos, porque con la dirección y con el guión y con las actuaciones vas entendiendo muchas cosas sin necesidad de que te las sobreexpliquen. Bien, primero decir que me parece que estamos ante un director como artista ya muy maduro. Este es su séptimo trabajo, su séptimo largometraje como director, pero es también alguien que se ha desarrollado como fotógrafo, y como fotógrafo este es su trabajo número 11. Pero además de eso también es escritor, y este es su trabajo número 8 como escritor. Entonces, este trabajo alcanza un nivel muy autoral, es decir, alguien que escribe el guión o está involucrado con el guionista, porque aparecen los dos créditos, alguien que es el fotógrafo de la película y que es el director, aumenta la huella de lo que tú decides, de lo que quieres poner, aumentan por 3 vías, ¿no? Entonces me parece que es un trabajo muy autoral en el que nos estamos encontrando, y es un director ya muy maduro. Nació en el 65, o sea, tiene 55, 56 años, depende del mes en que haya nacido. Tiene ya un historial de reconocimientos. Esta película estuvo compitiendo para ser representante de Taiwán en los Óscares. Y el equipo de trabajo es sobresaliente, es decir, los 4 actores que están en los trabajos principales tienen premios y amplio reconocimiento en Taiwán y en la parte de Asia, y que se están abriendo camino hacia el mundo occidental, es decir, el mundo a nosotros. Esta película nos está llegando. Entonces, esta parte autoral muy bien respaldada por el equipo técnico, y un guión que se nota el trabajo, es decir, continuamente nos presentan algo y hay un dato que no aparece o algo que nos liga con una escena posterior y que nos permite como armar el rompecabezas, ¿no? Sabemos algo, vemos que le faltan piezas y van apareciendo más adelante, ¿no? Y se habla de que pues estuvo pensado el guión y cómo lo fueron relacionando. Ahora, desde el punto de vista autoral, yo veo que como que se planteó dos ideas. Una tiene que ver con el concepto del sol como las expectativas, y lo que ilumina y hace que resplandezca algo, pero al mismo tiempo puede crear una sobreexposición que incomode. Y el hijo mayor, hay un momento en que lo dice en un diálogo, y gráficamente te lo muestra muy claramente. Están en el zoológico, hay un sol esplendoroso, pero los animales del zoológico están todos en la sombra. Es decir, ese sol esplendoroso después de un cierto tiempo incomoda y te afecta, de tal manera que necesitas esa sombra para protegerte, ¿no? Entonces, él ante la vida más o menos te plantea de que las expectativas pueden ser una carga muy pesada, y que en algún momento necesitas esa sombra para recuperar energía o quitarte esa exigencia sobre ti mismo, por un lado. Y por otro lado, durante toda la película hay una frase relacionada a tomar decisiones, que es tu día, toma las decisiones que afectan tu vida o algo así.
y es el eje de toda la película y tiene que ver con el desenlace. Cuando la esposa le reclama, diciendo, oye, no estás ayudando en esto, y él le confiesa una serie de cosas que ha hecho, ¿no? Contestando, diciendo, oye, tú toda la vida me estás diciendo este lema, pero no haces nada por vivirlo como pregonas, ¿no? O es como tu discurso, tu motivación hacia los demás, pero no veo que tú hagas algo al respecto, ¿no? Sí, y sobre todo ahí creo que hay una revelación muy fuerte, porque esa revelación eh, hace que cambie como tu punto de vista acerca como de los personajes, ¿no? Y habla mucho de realmente qué, qué estás esperando, qué ves, ¿no? O sea, creo que, eh, como decía al principio, uno de los temas principales de la película es cómo ciertas decisiones afectan tu vida, pero en la ramificación de ese tema central o principal, siempre hay como temas adyacentes o cosas que rodean ese tema principal que lo van fortaleciendo, ¿no? Y un tema es acerca de las expectativas, ¿no? Cómo pueden afectarte tanto positiva como negativamente las expectativas que tienen de ti y cómo esas expectativas de ti pueden llevarte a tomar también buenas o malas decisiones, ¿no? En este caso, vemos esta dualidad de los dos hijos y, y me atrevería a decir lo siguiente de por qué el hijo malo, entre comillas, es malo, ¿no? Por lo menos por qué hizo eso. ¿Por qué hizo eso? Entonces, vamos viendo, por lo menos en el desarrollo de los personajes, cómo ha sido el trato hacia los dos, ¿no? El trato hacia el mayor siempre fue muy diferente y el trato hacia el hijo menor siempre fue muy diferente. Entonces, el hecho de que se invisibilizara a uno y se sobreexpusiera al otro de una manera tan drástica y hace que tomen decisiones igual de drásticas los hijos, ¿no? Uno, porque ya no soporta más la sobreexposición, mientras tanto el otro pareciera que está pidiendo a gritos atención, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede afectar a los hijos y cómo los padres pueden afectar a los hijos dándoles esas expectativas de ellos, ¿no? O hay una frase que no recuerdo dónde la escuché que decía algo así como está bien que cuides a tus hijos, pero recuerda como que los hijos son prestados, ¿no? Porque muchas veces, y creo que eso sí sucede en México, y creo que eso puede hacer un poco universal, no un poco, muy universal la película en cuanto al tema de las expectativas, porque quizá aunque las culturas son muy diferentes, creo que en todos lados, dependiendo de la cultura, son diferentes las expectativas, ¿no? Pero las hay, ¿no? Entonces, de repente hay los padres pueden tener ya sea sueños cumplidos o sueños frustrados, pero los canalizan muchas veces a los hijos, ¿no? De repente, no sé, podemos ver de repente una familia de que el papá es abogado, el abuelo es abogado, el hijo es abogado, el nieto es abogado y parece ser que no hay otra forma, ¿no? O sea, si intentas salirte del molde, ya eres un renegado, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo esto nos afecta y sobre todo, cómo, cómo no nos deja ver o vivir lo que realmente nosotros quisiéramos vivir, ¿no? Tanto los papás en tratando de controlar algo que es incontrolable y como los hijos no sabiendo cómo expresarlo, ¿no? Y por eso digo, por otro lado, que creo que esto es algo que puede aplicar muy bien en esta cultura, porque creo que hay un poco, por lo menos como se refleja así, como más autoritarismo que quizá aquí en México, ¿no? A lo mejor aquí en México sí, por ahí se puede revelar el hijo y decirle, no, yo no quiero hacer eso, no, quiero hacer esto. Pero bueno. Hay una película con la que se vincula que se llama Las Olas. Es una película en Estados Unidos y en el centro creo que tratan la misma situación. Yo sí creo que es algo más universal
la relación padre e hijos. Quizás hay matices culturales, pero dicen los psicólogos que cuando el niño, su primer vínculo es hacia los padres y se va desarrollando una especie del niño, hace algo y está muy atento a la reacción de los padres, o sea, tanto el padre como la madre. Entonces va entendiendo aquello que aprueban y aquello que desaprueban. Es decir, si hace algo y ve que los padres sonríen contentos, es algo que es aprobado. Y si hace algo y ve seriedad en el rostro de los padres, entiende que algo no hizo bien, ¿no? Y en base a eso va como prueba y error y va aprendiendo cómo agradar al padre y también sabe cuando se enoja molestar al padre, ¿no? Al padre y la madre. Entonces, este esquema como que sí se va arraigando muy fuerte y en la medida, no pasa a un nivel tan consciente, pero a medida que creces, como que en el fondo sigue estando ese juez, o sea, esta decisión que tomé, ¿me la festejarían los papás o me la recriminarían? Y sientes esa carga emocional, ¿no? Y muchas veces dices, oye, me salió muy bien, seguramente mis papás estarían orgullosos. Esa frase se repite y eso es lo que se suele decir, no se dice decir, y esto mis papás estarían muy enojados. Aparece por ahí, pero esa no es tan frecuente, ¿no? Pero yo pienso que inconscientemente sí la tienes, ¿no? O ese que dice, sí, que no sepa nadie lo que acabo de ser, menos mi mamá, porque, o sea, como que sí lo cargamos y se proyecta y puede convertir en una carga que igual la llevas con orgullo, decir, quiero complacer y es un orgullo ser de esta familia y en esta familia se hacen las cosas así y lo haces de una manera que te fortalece, pero en otras puede ser una carga, ¿no? Es decir, pues es mucho el peso que están poniendo, pero vaya, eres de esta familia y debes ser así, debes lograr estos objetivos y demás. Veo en claramente dos ejes centrales que atraviesan toda la película. Y no te plantean cómo inicia, pero claramente el papá desaprueba a uno de los hijos. Incluso cuando habla, te ponen unas escenas y le preguntan, ¿y usted es papá? ¿Cuántos hijos tiene? Y niegan, dicen, tengo uno, o sea, el otro ni siquiera dice que tiene dos hijos, ¿no? Habla nada más de uno. Porque desaprueba al segundo hijo. Y hay un rechazo. El hijo se ve inmiscuido en esta escena inicial que le ocasiona ir a la cárcel y la reacción del padre es decir, pues yo no supe educarte, que le den el castigo más riguroso para que se eduque, una cosa así, muy riguroso. Y el hijo, ves el desarrollo del hijo que llega a la cárcel, vive los sufrimientos de un carcelario, pero cuando sale le ve la disposición a retomar el camino, a hacerse cargo de la mamá de su hijo, agarra dos trabajos, pero al mismo tiempo aparece otra vez los elementos del crimen y lo presionan, y aquí es donde empieza a desarrollarse un acercamiento muy difícil para los dos, porque el padre se percata de esto y se da cuenta que algo puede hacer, pero no sabe. Y el hijo también intenta acercarse y se ve esa dificultad hasta que la película te muestra cómo esa lucha hace que ocurran algunas cosas, que es lo que hace muy interesante el final, ¿no? Yo aquí lo que rescataría, que me parece muy universal, es esa dificultad del manejo de emociones entre padre e hijo, entre madre e esposo, porque se ven también esas tensiones que tienen entre los dos, y cómo eso me parece que es la aportación que hace el director, que es una situación muy universal. Es decir, en todas las comunidades hay familias, padres e hijos, y hay situaciones que se dan entre ellos que generan tensiones y a veces no logran expresarse. Y ellos, lo que me parece el gran mérito del director en su guión y la manera en que te lo presenta, es que te llega a la esencia, tú dices, el papá está sintiendo esto y no logra expresarlo. Y está sintiendo esto y ya está sintiendo esto y ya no sabe cómo decírselo al hijo. Y el hijo siente cosas hacia el padre
y te lo hace ver de una manera tan desnuda que creo yo que ese es el valor importante de la película. Sí. Muchas veces dicen que el arte del subtexto es cómo transmitir algo sin decirlo, ¿no? O cómo decir más sin decirlo, ¿no? O sea, con lo que estás diciendo una cosa, pero con lo que no estás diciendo más, ¿no? O sea, como en un diálogo, una cosa que está saliendo de la boca te expresa una cosa, pero lo que realmente, lo que sabes que hay detrás de esa frase, que es lo que se está callando, habla muchísimo más del fondo de los sentimientos. Y llegar a ese tipo de expresión en el cine, habla de alguien que ya entiende muy bien el desarrollo de los personajes y el desarrollo de los subtextos. Si yo a esto agregaría que tiene mucho mérito en el guión y en el director, es que cada personaje tiene una serie de motivaciones muy bien argumentadas, hasta el más malo te lo presenta de una manera que tú dices, oye, pues tiene algo de razón en lo que hizo, ¿no? Porque, vaya, nos salimos de un esquema donde el malo es muy malo y no tiene redención, y el bueno es tan bueno que contagia o te ves reflejado, pero aquí todos tienen su parte buena y mala, y cada acción desde su punto de vista está bien argumentada. O sea, cuando ves al padre en el esquema más duro y más fuerte, le ves por qué lo está haciendo. O sea, no ves porque sea malo en sí, sino él dice, oye, es necesario corregir esto y hay que hacer el castigo más ejemplar para corregir. Incluso el malo de la película, él le dice, oye, esto lo hice por ti. Y dice, ¿cómo que por mí? Y hay una escena que explica el por qué hace eso. Le dice, es que tú viniste y me dijiste que te estaban molestando y si yo no lo dudé, yo fui a ayudarte y fuimos a hacerte respetar por él. Dice, oye, pero te pasaste. No, pero lo hice por ti. O sea, argumenta por qué hizo eso y te muestra sus argumentos, y ya desde ese punto dice, oye, pues no era tan malo como pudiera ser, estaba siendo solidario con un amigo, ¿no? Y así cada uno. Claro, pero vuelvo al subtexto de Sí, eso, y es, sí, sí está diciendo te ayudé por esto, pero por detrás está un chantaje para que él acceda a hacer a la siguiente a la acción. siguiente acción. Pero cuando ya te está explicando por qué hizo la anterior, te está explicando sus razones y sus motivos. Y hay otro diálogo también muy fuerte con el papá, donde él le dice, no, pues es que esto es por esto, y tú eres así y así, y se confrontan. A lo que quiero decir es que tenemos la oportunidad de ver una película con personajes muy reales. Es decir, nadie es totalmente bueno ni malo, entonces nos presentan personajes con esas dos facetas. Incluso como una especie de revelación en, en su proceso, a donde llegan a descubrir cosas que quizás ellos no sabían que tenían o que podían expresar, ¿no? Y eso le da una riqueza enorme a la película. Por supuesto. Y es increíble el trabajo autoral, porque aquí tenemos a un director que es guionista, director y fotógrafo, ¿no? Entonces, básicamente tuvo el control de los elementos, eh, podría decir, más importantes de una película, que es qué se cuenta, cómo se cuenta y la estética de la fotografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que no hay que perderse, y que aunque es una película que está auspiciada por Netflix, está muy escondida, ¿no? Yo no le pondría la palabra auspiciada, porque auspiciada da la sensación como que participas en el proceso. Sí. Yo creo que la detectó por ahí y la incorpora a su catálogo, pero yo veo difícil que hubiera tenido que ver con la inversión inicial, ¿no? De crearla. No, por supuesto, pero Netflix ya tiene digo, ahí entraríamos en otro debate, pero ya Netflix tiene esta como
no sé cómo decir, como adquisiciones. Por ejemplo, hay películas que quizá desde un principio no participaron en la producción, pero las promocionan como suyas, ¿no? Una producción de Netflix, y este es el caso. Sí, así dice, Sí. una producción de Netflix. Sí. Pues me parece que se toman más derechos de los que en realidad. Es decir, habría que documentarse. Yo dudo seriamente de que hayan invertido, creado el producto. Y si se lo toman como una producción de Netflix, yo les reclamaría por qué no lo promueves mejor. Es decir, está muy oculta por ahí, tienen que pasar muchos filtros. Para que yo me enterara de la película, pasaron muchos filtros. Decir, oye, no me pudieron haber ahorrado unos meses de decir, mira, tenemos una buena película que trata de esto. Como otras que lo han hecho, Como ¿no? otras que sí lo han hecho, ¿no? Y te digo, es por ejemplo, el caso de Roma. En Roma no participaron per se en la producción, pero ya una vez que estaban en las etapas finales de la película, adquieren la película y la promocionaron como suya, ¿no? Lo que yo dudo es que esta película tiene una trayectoria importante en Taiwán. Es decir, se promueve, le va muy bien y luego concursa para lograr llegar a los Óscares, que creo yo que es donde ya interviene Netflix al incorporarla a su catálogo. Eso es lo que yo tengo duda de que en crear el producto y hacerlo grande, en Asia no creo que haya participado. Igual me equivoco. Donde sí creo que participa es sobre todo para Latinoamérica, pero con una escasa difusión para este producto. Por supuesto. Pero bueno, si de repente les interesó esta película, como decimos, si la ponen ahí en las que te recomienda Netflix, probablemente nunca te va a salir, pero si la buscas, ahí la encuentras y la ves sin ninguna dificultad. La pueden encontrar como Un Sol Abrasador o en inglés así, A-Sun, o sea, A-S-U-N, por si mi inglés es malo. Claro que sí, pues bueno, yo creo que con esto llegamos al final del día de hoy. Agradecer a todos los que nos escucharon por estar una semana más y pues bueno, síganos en todas las redes sociales. Si todavía no nos siguen, estamos como Compartiendo Cine y pues felices de haber terminado una sesión más de estas cápsulas de cine en Compartiendo Cine. Muy bien, un gusto, un capítulo más. Invitarlos la próxima semana con Compartiendo Cine, la experiencia de disfrutar y reflexionar sobre una película. Perfecto, pues entonces con eso llegamos al final. Gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando la siguiente semana.